Bien, pues vamos allá, vamos a dar contexto a las historias de la mañana y algunas más. Hoy lo vamos a hacer con la ayuda de Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Estupendamente, Luis Vicente. Me alegra verte. Lo mismo que Ángel Niño, economista, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid, de la capital. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Magnífico, ahora que la temperatura es un poquito más baja. Un poquito más suave, ¿verdad? Sí. No está esa temperatura perfecta de Madrid que a veces disfrutamos antes de que vuelva a subir. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, profesor? Pues muy bien, esta mañana un poco alérgico, pero bueno, con estos cambios de tiempo y estas temperaturas raras, pues un poco afectado, sí, pero bueno, bien. Vamos a comentar noticias de la mañana. Hay algunos puntos calientes, ahora que la temperatura da un respiro, y tienen que ver, algunos con la electricidad, y aprovechando que hoy Euroelectric, la patronal europea, va a plantear lo que hay que hacer para evitar problemas en el futuro, y tiene que ver con las interconexiones, y tiene que ver con la seguridad energética, y tiene que ver con acelerar cambios. Ojo que todavía se sigue esperando el informe de España sobre el gran apagón. Y ojo porque saben lo que ha ocurrido, ¿verdad? Que Portugal ha terminado el suyo en menos de un mes, cuando España se ha dado 6 meses de plazo. Lo que pasa es que no conocemos el contenido del informe de Portugal, es confidencial. Y claro, esto es extraordinariamente importante porque según la responsabilidad, se podrá exigir a esa entidad responsable las indemnizaciones millonarias por las pérdidas que se produjeron en toda la península ibérica por el gran apagón. Y en este sentido me gustaría empezar en esta gran tertulia comentando lo que el diario ABC trae en su portada, a ver qué os parece esta historia. Dice ABC que el gobierno planteó a las energéticas construir una versión sobre el apagón para desviar la atención de Red Eléctrica. Moncloa les ofreció la construcción de un mega suceso, dice el diario, pero las eléctricas rechazaron repartir responsabilidades sobre lo ocurrido. Hombre, es que repartir responsabilidades significa repartir indemnizaciones millonarias respecto a unas responsabilidades que están por dirimir y que realmente todo parece indicar, y repito, presuntamente todo parece indicar que fue la Red Eléctrica Nacional, Redia, la que de alguna manera que es la última responsable, lo dijo el propio Galán, dijo que el encender la luz es responsabilidad de la Red Eléctrica Nacional. Ellos lo que hacen es aportar energía, pero la distribución y aseguramiento de la llegada de la red a los hogares es de Redia. Yo aquí quiero poner un ejemplo bastante, yo creo que nos puede tocar a todos. Tú imagínate que estás en la carretera, ves un bache, coges ese bache, desafortunadamente, y una rueda se te pincha y se te rompe. Entonces el seguro te dirá, oye, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. Es como si el que fabrica la carretera te dice, oye, la responsabilidad del bache vamos a poner que es a medias. Pues esto es lo que ha hecho Red Eléctrica en este caso con las distribuidoras. En vez de, como ellos ya saben que tienen una responsabilidad, pues le ofrecen a los distribuidores la responsabilidad compartida. Pues si tú eres el conductor y el bache se ha roto, la rueda se ha roto por el bache, evidentemente la culpa es de la carretera. Con lo cual, esta es la realidad. ¿Qué conductor aceptaría pagar su propia rueda si sabe que el seguro se la va a pagar con la carretera? Pues es un símil, yo creo que bastante fácil de entender, y esta es la realidad. Red Eléctrica sabe que es culpable y ahora está buscando aliados para pagar esas indemnizaciones que van a ser millonarias. Por cierto, una cosa muy importante, todo el mundo habla de Beatriz Corredor y los diferentes consejeros de administración puestos en su mayor parte por el gobierno. Recordemos que en las empresas el consejero de administración tiene responsabilidad patrimonial personal. Con lo cual, cuidado ahí. Sí, como el resto de los consejeros, sí, todos los consejeros. Me permites, tú acabas de decir una cosa muy importante, es el tema de los seguros. O sea, no perdamos de vista que gran parte de las acciones empresariales están aseguradas y evidentemente los seguros también van a exigir responsabilidades al ejecutor de esta situación. Claro. Con lo cual, pues habrá que dirimir responsabilidades bien directamente a través de, o seguramente, con seguridad en los tribunales, ¿no? Fernando. Sí, responsabilidades a quien corresponda. Aquí parece que el gobierno hace un intento de evitar el coste político, de asumir su propia responsabilidad por el nombramiento de personas políticas que no tienen conocimientos de red eléctrica, de una infraestructura eléctrica para ocupar estos cargos. Aquí estamos hablando de algo mucho más importante que los miles de millones de indemnizaciones, que desde luego es algo cuantificable, pero medible, y en muchos casos está asegurado. Aquí estamos viendo si es fiable el gestor de la infraestructura eléctrica
que afecta a España, ha arrastrado a Portugal y podría haber arrastrado a toda Europa. Y si no es fiable ese gestor de la infraestructura eléctrica en España, ¿quién es el responsable? Y aquí hay una clarísima responsabilidad política que le van a exigir con toda seguridad. Ya de algún modo se ve venir de Portugal con ese descontento político de haberle metido en este apagón, pero también de otros países como ser Francia, pero toda Europa, que es una red interconectada. Esa red interconectada no se puede permitir una infraestructura con una injerencia política que pone en cuestión su seguridad y fiabilidad. La investigación de esto es una caja negra, todos los datos están grabados. Se sabe inmediatamente, en horas. Se puede tener ya una intuición que luego se confirma. Hay datos en tiempo real, además. Claro. Pero es que están disponibles. Hay una caja negra, como los aviones cuando hay un accidente. Se coge y se cogen todos los datos. No los tienen los proveedores, las compañías privadas. Lo tiene Red Eléctrica y los está reservando, no los comparte. Y pone obstáculos a las investigaciones europeas para ver qué ha pasado con en este apagón, que es el más importante que hemos tenido en los últimos años en toda Europa. Bueno, pero fijaros además un hecho curioso, ¿no? Y es Portugal acaba de terminar su informe, probablemente dirimirá responsabilidades. Si en última instancia ha sido nuestra red eléctrica la responsable del apagón, las empresas portuguesas van a exigir responsabilidades a la empresa española y por derivación, teniendo en cuenta que es una empresa fundamentalmente pública, al contribuyente español. O sea, nosotros vamos a pagar en última instancia como contribuyentes los resultados de una mala gestión de una empresa pública española. Bien, pues este tema sigue abierto. Hay temas que se van cerrando en Europa. Ya habéis visto el cambio político en Polonia. Imagino que tenemos un ejemplo nuevo de cohabitación en el que un presidente de distinta tendencia del primer ministro va a hacérselas pasar difíciles, ¿no? A Donald Tusk. No sé si lo habéis escuchado al presidente del gobierno polaco reconocer que, bueno, que pueden vetarle. Efectivamente, el presidente de Polonia tiene capacidad de veto de decisiones parlamentarias, del gobierno y parlamentarias en Polonia, así que va a tener que empezar a hilar fino, suponemos, Donald Tusk, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, esto yo creo que es una tendencia que está pasando en este caso en todo Occidente, ese giro en diferentes políticas. Evidentemente esto que ha pasado en Polonia es algo pues que será temporal, porque si vuelve a haber elecciones, en este caso presidenciales, se cambiará de partido supuestamente, pero la realidad es que si nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo occidental, todo este movimiento a lo que va es a movimientos más de partidos políticos más conservadores, desaparición en muchos casos, como ha pasado en algunos países europeos, de casi todos los partidos históricos de izquierda, y esto tiene que ver mucho con los últimos 20 años de Europa, de esas políticas que en muchos casos, yo no digo que sean acertadas o no, porque obviamente ni nada es blanco ni nada es negro, pero que han generado sobre todo muchos problemas de seguridad. Solo tenemos que ver lo que pasó en París hace 2 días con una celebración, o lo que está pasando, y me dicen muchos amigos, en Canarias con el tema de la inmigración, que dicen que es tremendamente problemático lo que está pasando. Yo creo que hay que empezar a pensar también en clave de que Europa es un continente envejecido. Evidentemente necesitamos mano de obra de diferentes países del mundo, pero también necesitamos mantener nuestro estado de bienestar. Es decir, si la gente quiere venir a vivir a Europa es porque tenemos un estado de bienestar. Y ya sabemos que en la pirámide de Maslow la seguridad es lo primero, con lo cual evidentemente estos problemas se están produciendo, más allá de que evidentemente los bloques se están peleando, en este caso Estados Unidos y China, por tomar el control de diferentes países europeos, pero estamos en una encrucijada bastante difícil para las democracias liberales europeas. Y eso en términos prácticos, Ángela, ¿dónde nos lleva? Porque estamos hablando ahora mismo de reforzar la seguridad exterior de Europa, pero estamos hablando también de reforzar la seguridad interior. En términos prácticos nos lleva desde mi visión, a una inversión muchísimo más grande en defensa de fronteras, a una inversión muchísimo más grande en tecnología y a una inversión muchísimo más grande en defensa. Desde luego también a una inversión muchísimo más grande dentro de los propios países para fomentar la seguridad. Cambio de regímenes de ordenamientos jurídicos que van a llegar, yo estoy convencido de que van a llegar, para proteger el estado de bienestar de lo que ha pasado en los últimos 20 años. ¿Creéis que podemos llegar al extremo de China, de tener el sistema de reconocimiento facial? Espero que
instalado para tener controlado a la gente? Espero que no, porque yo lo viví, ¿eh? Yo cuando estuve en China, ese sistema existía, y existía una cosa que yo creo que ya he dicho en esta tertulia. Aquí es en el edificio en el que vivías había una persona del partido, allí le llaman el partido, que controlaba todos y cada uno de los movimientos de todos sus vecinos del edificio, y yo me encantaría que eso no llegara a España por la libertad que nos gusta tener. De todas formas, pensar que hay unas encuestas que se están produciendo sistemáticamente en gente joven, en las cuales estarían dispuestos a renunciar a cierto grado de libertad, y por lo tanto a asumir gobiernos autocráticos y tal, con tal de mantener su bienestar económico. O sea, están dispuestos a ceder libertad por estabilidad económica, y eso es grave. Respecto al tema de Polonia, sí quería hacer un comentario, y es el hecho de que no perdamos de vista que todas estas poblaciones, todos estos países proceden de una sociología autocrática también, de corte soviético. O sea, 40 años no es mucho tiempo para perder lo que son los fundamentos ideológicos de mucha parte de la población. Y lo que se está produciendo es eso, pues una idea de que hay que volver a temas de seguridad, a temas de cierto control de fronteras, cierto... En definitiva, si me permitís la expresión, a lo mejor estoy exagerando, fijaros bien que lo que se está reconstruyendo a partir del sistema democrático y tal, es un poco lo que existía en el Pacto de Varsovia. O sea, Polonia, Rumanía ha estado a punto hace unos días, Eslovaquia, Hungría. O sea, realmente digamos que sigue habiendo una ruptura ideológica dentro del ámbito de la Unión Europea que de alguna manera condiciona lo que es la propia evolución de Europa, ¿no? Sí, pero es una tendencia que va más allá de los antiguos países Espero que sea así, Fernando. Soviéticos. Sí, porque lo hemos visto en Italia con Meloni, también en Francia con Le Pen. España es una excepción, pero la tendencia política es a partidos de centro-izquierda europeístas y partidos que se califican con el apelativo ultra, partidos de derechas no pro Unión Europea. Ese es el planteamiento. Y esto debería hacer reflexionar a la Unión Europea, porque poner la palabra ultra, que de repente se cae en el camino. Sí. Porque en las elecciones, incluso von der Leyen dio una alerta. Si gana Meloni, algo haremos. Hoy se reúne con Macron. Sí, ya no se habla de ultra. Es decir, la palabra ultra se ha caído. En el caso de Italia, sí. En el caso de Italia se ha caído. Sí. Pero ahí tenemos un camino. Es decir, aquí lo que hace falta es una reorientación. Porque ese casi 50% de la población ya en algunos países, en Polonia lo hemos visto, en Rumanía, en Francia, Le Pen se ha acercado más allá del 40%. Lo que están diciendo es que hay una queja, lo que está dentro de la Unión Europea, las políticas que no se pueden tocar, que son principios. En políticas hay que revisar las cosas. Y cuando una buena parte de la población, más de un tercio de la población en muchos países, se está diciendo que no están de acuerdo con la forma en que está derivando la Unión Europea, pues lo que hay que es reconsiderar. Esto ni se plantea. Los políticos de Bruselas ni se plantean realizar las políticas que vienen realizando. Von der Leyen ha sido un fracaso en su mandato anterior y se la ha renovado. No hemos tenido la necesaria renovación europea en la cabeza. Bueno, nominalmente von der Leyen adoptó el plan Draghi. Dijo que era uno de su hoja de ruta, ¿no?, para esta legislatura. Sí, pero hasta ahora no se desmarcaba de. Pero hasta ahora no ha habido ningún paso en ese sentido. O sea, realmente no deja de ser un documento. Yo pienso que al final será como muchos documentos de estos estratégicos, que al final acabarás metiéndolo en un cajón y seguirá la burocracia funcionando. Es una lástima, porque realmente era una buena hoja de ruta, como tú bien dices, ¿no? Pero hay que implementarla. Hay que pasar de las musas al teatro. Y el problema es que a Europa le cuesta mucho pasar de las musas al teatro. Ángel. Yo solo quería matizar un par de puntos. Vamos a ver. Cuando salió el informe de Draghi decía que había que invertir 800.000 millones en innovación, reducir burocracia. Esa misma semana que salió el informe, en Bruselas se adoptó la directriz de la regulación de inteligencia artificial en Europa. Es decir, la misma semana que un experto reconocido, en este caso por la Unión Europea, te dice, oye, hay que desregular dentro de la medida de lo posible para poder competir, sacas una directiva de inteligencia artificial. Y
3 meses más tarde, en este caso por el cambio de posición de Estados Unidos en torno a la defensa de Europa, se dice que hay que gastar otros 800.000 millones de euros en defensa. Una cifra mágica, 800.000 millones de euros, pero de momento ni hemos visto los 800.000 millones de euros en inversión en innovación, ni hemos visto la desregulación que Draghi dijo que había que realizar, y yo estoy muy de acuerdo que hay que desregular muchos sectores, y por supuesto en defensa sí que es cierto que suenan tambores de inversiones, pero todavía no se han materializado. Veremos en qué queda. Bueno, hay un salto porque los 800 millones de Draghi eran anuales y los 800 millones de defensa eran una cantidad. Luego hay un salto no es la misma cifra, una es anual y otra es total, lo que se pretende para reforzar la defensa. La simplificación normativa, que hay unos proyectos muy ambiciosos y ya se están pausando buena parte de los proyectos legislativos, es un medio, no basta. Lo que queremos es saber, con ese entramado simplificado, con menos burocracia, que ese intento se está realizando, ¿para qué queremos la Unión Europea? Tenemos que ir a lo básico. Es decir, una vez nos hemos quitado la burocracia, ¿qué queremos? Y en tema de la regulación es muy importante. Se trata de reforzar la regulación, de hacerla mejor, más simplificada. No es contradictorio. Tener unas normas muy claras. Nosotros teníamos la codificación del siglo XIX, unos textos que son los que basan nuestro funcionamiento y los contratos, todo es el Código Napoleónico y los Códigos Civiles. Todo lo demás ha sido miles y miles de páginas que no sirven para nada. Nos bastan los códigos. Y con eso, con el Código Penal, el Código Civil, podemos funcionar en la sociedad. No estamos dejando de regular. No podemos dejar que entornos como la inteligencia artificial, que determinan nuestra vida y permiten todo tipo de excesos, queden desregulados. Ese ir al Far West, es decir, a la lucha libre sin intervención de la regulación y de un orden adaptado a la digitalización y a la inteligencia artificial, es absolutamente necesario. La cuestión es cómo hacerlo, de una forma muy simplificada, clara, con textos que sean de 3 o 4 páginas. La ley de inteligencia artificial, que es anterior al informe Draghi, tiene más de 200 páginas. Es solo leerla. Alguien que pretende, yo soy jurista, siempre me leía las normas, ahora es imposible. Imposible leerte un texto en letra pequeña de 200 páginas. Bueno, mirad cómo están las tendencias, porque si hoy ojeáis la prensa financiera más influyente del mundo, Financial Times, cuenta en su portada que las Big Four, las 4 empresas más grandes del mundo, ya no están compitiendo por desarrollar auditorías de métricas ESG. Eso ya es negocio del pasado. Ahora las nuevas auditorías, las nuevas métricas, son precisamente cumplimiento de inteligencia artificial, el compliance de inteligencia artificial. O sea que esperan además que ahí aparezca más y nueva normativa. Aparecerá más y nueva normativa, el problema es cómo se regula. Vamos a ver, a lo que yo me refiero con la ley de inteligencia artificial es que yo conozco perfectamente las startups que hay en España de inteligencia artificial, y muchas de ellas, cuando se empiece a aplicar esa normativa, van a tener que irse de España. Y se van a ir. Se van a ir a Estados Unidos o se van a ir a algún país asiático. Entonces, en un mundo globalizado en el que utilizamos herramientas, por cierto, desarrolladas en Estados Unidos o en China, que nosotros queramos poner puertas al campo va a ser muy complicado. Yo no digo que no haya que regular determinados factores, porque evidentemente hay que hacer unas regulaciones laxas que controlen la gestión fundamental. Es decir, evidentemente, algo como el Código Civil, algo que sea claro, sencillo y que se pueda cumplir o no cumplir, pero lo que no puedes hacer es parar, en este caso, la innovación en un país o en un continente, como es el caso, y sobre todo pensar que los usuarios no la van a usar. La ley de protección de datos hizo que muchas empresas se fueran de Europa, y ahora mismo a Instagram, y digo Instagram porque lo tenemos abierto, le damos todos nuestros datos, saltándonos sistemáticamente con un consentimiento expreso la ley de protección de datos. Entonces, esto es a lo que me refiero. Yo creo que hay que ser realistas, que tenemos que ser realistas en torno a lo que los usuarios van a utilizar. Lo decía el profesor anteriormente, es que los jóvenes están dispuestos a renunciar a su libertad por vivir económicamente bien. Es que en las aplicaciones digitales pasa exactamente lo mismo. Estás renunciando a todos tus datos por poder subir una foto a Instagram o ver a otro influencer. Entonces, yo creo que esto es algo que nos tenemos que plantear a la hora de regular, porque si no,
no podremos competir con la inteligencia artificial, que ya está aquí, por cierto. Muchos dicen, la inteligencia artificial que viene, no, ya está aquí, ya la tenemos entre nosotros. O sea, ya las aplicaciones utilizan unos algoritmos que hace un año ni nos podríamos haber pensado que estaban con nosotros. ¿Hasta qué punto puede ser reversible ese mundo feliz de No va a pasar. No, pero sí es que además aquí todo el proceso de dinámica de la inteligencia artificial va muy por delante de lo que podamos establecer nosotros desde el punto de vista normativa. Aquí se está aplicando el principio de acción y reacción. No, ante nuevas realidades que van surgiendo con unas características que desconocíamos, al cabo del tiempo surge una regulación que trata de controlar eso cuando ya probablemente no tengan ni siquiera sentido porque han aparecido nuevas realidades en cuanto a temas de desarrollo de inteligencia artificial y paralelos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente, y ahí con Fernando comparto la idea de que hay que ir a grandes cuerpos normativos que de alguna manera permitan un poco una interpretación razonable y razonada por parte de probablemente de los jueces, ¿no? De la jurisprudencia, etcétera, que de alguna manera vaya ordenando ese proceso desde el sentido común. O sea, aquí intentar hacer una normativa derecho positivo que ordene todos los comportamientos y tal en un elemento que está evolucionando de forma rapidísima va a ser imposible. Es que cambia la forma de regular. Antes podías comprender la realidad, que era material, y aprobar un código. Ahora no se puede. ¿Por qué? Son realidades inmateriales, es inteligencia artificial, son algoritmos generativos, solo aquellos que los diseñan, y ni siquiera los que los diseñan saben el uso que se va a tener de ellos. Luego, la única forma de regular es a través de la industria, de estos emprendedores, de quienes están creando los sistemas, que son los primeros interesados en que exista un orden y un desarrollo ordenado para que tenga y genere reputación el uso de estas herramientas. Altman hizo una gira por todos los países del mundo y decía, a mí me sorprendió en relación con el entorno cripto, que decía siempre desregular, y dijo siempre necesitamos regulación de inteligencia artificial. Luego el creador de ChatGPT, el que ha impulsado todo esto, ya tenía claro que necesitamos un orden, unos principios, unos criterios, y debe ser el Estado quien los respalde. Pero el Estado no comprende, no sabe, los funcionarios no entienden inteligencia artificial, tienen que ser los que están creándola y utilizándola, los que compartan, y desde abajo se vaya regulando en un sistema de corregulación con la industria. Y de esa forma ordenada podemos avanzar. Ahora de momento están levantando capital y con bastante éxito. Haber visto que Elon Musk para su XAI busca una valoración. Bueno, una venta de acciones de 300 millones de dólares quiere convertirla en una valoración de 113.000 millones. Ese capital no se levanta en España para los emprendedores, Ángel, y menos ni siquiera para la IA. Aparte que ese problema de encontrar dinero para inversión puede venir muy limitado por precisamente las limitaciones de la normativa. Ojo, no perdamos de vista eso. Y aquí me gustaría, antes de que acabemos la gran tertulia de la economía, recoger unas palabras que pronunció en estos estudios el CEO de Reis Joffre, una empresa española del mundo farma, del mundo farmacéutico, que advierte de los riesgos que tiene el anteproyecto de ley de medicamentos ahora mismo en España, y cierto paralelismo, lo vais a ver enseguida, porque podría incluir subastas para comprar medicamentos más baratos, y eso en contra de qué puede ir. Escuchadle. Obviamente, como continente y como país nos interesa tener esa planta productiva aquí. Si la ley o el anteproyecto de ley lo que busca es hacer la compra en el punto más barato del planeta, pues seguramente se concentrará, habrá un fabricante en China o en la India que fabricará miles de millones de unidades, por lo tanto podrá bajar el precio, pero como país nos quedaremos limitados a esa dependencia con ese actor, ese país, que hoy puede tener una política aperturista, pero que mañana puede tener una política más cerrada. Y ahí es que estamos viendo las contradicciones, ¿no?, del gran debate de este momento. Claro, sí, bueno, pero es que eso que se da en el medicamento se está dando en cantidad de mercados, ¿no? Estamos asistiendo a una concentración de la producción como consecuencia de ese proceso de abaratamiento de los costes. Bueno, todo esto es una dinámica mundial que hay que revisar en cada uno de los mercados, ¿no? Porque es evidente que podemos estar en manos de 2 o 3 países que sean los productores y los que de alguna manera hagan la oferta mundial. Es que ya lo estamos. Es que ahora mismo estamos en manos de Taiwán, por ejemplo, para los semiconductores, claro, por poner un pequeño ejemplo. Por cierto, esto va muy en contra, esto que quiere hacer con esta ley de medicamentos el gobierno va muy en contra de lo que dice la Unión Europea, que se supone que dice que tenemos que tener sectores estratégicos donde tengamos suministro propio en caso de que vuelva a pasar un desastre como el COVID. Ahí está la contradicción, que es muy visible. Y aquí está la gran tertulia de la economía, cuyo objetivo es poner de manifiesto estas contradicciones, reflexionar sobre ellas y ayudar a que las personas tengan
sentido crítico sobre las cosas que están ocurriendo, que no den todo por válido sin pensar un poquito en las consecuencias que ahora parecen estar fuera de nuestro ámbito. Hoy lo hemos hecho con la ayuda de Ángel Niño, de Juan José Rubio y de Fernando Zunzunegui. Gracias por